Para este panel contamos con el profesor don José Antúnez Cid, que es catedrático de Filosofía Sistemática en la Facultad de Filosofía de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Don José Antúnez, tengo aquí su currículum, dice es doctor en filosofía, pero el doctor ahora hay que decir cuidado, doctor, pero en serio, o sea, doctor en serio, o sea, no. Hizo el doctorado en la Universidad Gregoriana, había iniciado sus estudios aquí, en Pamplona, hace ya unos cuantos años, los estudios de filosofía que después prosiguió ya en la teología en Madrid, en comillas. Bueno, no voy a decir muchas cosas, porque aquí no se trata tanto de una intervención especialmente académica, sino más bien de una perspectiva que pueda dar una persona competente, que analiza, que estudia la antropología fundamentalmente, y además es un sacerdote y un pastor, ¿no? Que tiene la experiencia de su trabajo académico en la Universidad de San Dámaso, en la Facultad de Filosofía de San Dámaso, y además su experiencia también como sacerdote. Pues muchas gracias, César. Preparando esta intervención, a un compañero sacerdote de mi promoción de la diócesis de Getafe le pregunté qué consideraba más importante, y me dijo que la pregunta que les hacía es cómo es posible y cómo plantear hoy una vocación para siempre en una sociedad tan cambiante, ¿no? Y curiosamente esa pregunta que mi compañero se hacía aparece tal cual prácticamente recogida en el documento presinodal del sínodo que va a tener a continuación el mes que viene. ¿Cómo es posible una elección definitiva en un mundo donde nada parece ser estable? Y continúa el documento, ni siquiera la distinción entre verdadero y falso. Claro, si no es posible lo verdadero y lo falso, distinguirlo, todo aparece como con un sustrato o como con una falta de cimentación, ¿no? ¿Cómo hacer un discernimiento vocacional personal de cuál es mi opción de vida si no puedo acceder a mi verdad, a la verdad de la vida, a la verdad del destino, ¿no? Es uno de los rasgos de nuestra sociedad. Pues estamos todos quizá ya incluso saturados de oír siempre el tema del relativismo, ¿no? Esa oleada posmoderna, ¿no? Se habla mucho de dónde vivimos, qué época nos toca, ¿no? El presidente del gobierno de esta nación, no el presidente de la nación, porque eso no lo tenemos en esta nación, esta mañana estaba hablando de cambios epocales. Es algo que se dice continuamente, ¿no? Un cambio epocal, otro cambio epocal, ¿no? Incluso la Iglesia lo decimos porque somos conscientes de que efectivamente estamos quizá en un momento, algunos dicen incluso de cambio de civilización, ¿no? Los que piensan lo que ha pasado le dan muchos nombres, ¿no? Unos hablan de posmodernidad como una superación de lo moderno, otros hablan de una época de purificación de la modernidad para construir una modernidad más seria, como sería el caso del famoso Habermas, ¿no? Otros hablan, pues a veces, de desarrollar el proyecto moderno en la rama tecnológica hasta sus últimas consecuencias, superando todo tipo de inconveniente ético o de tabú religioso que impida esto, y se proponen un modelo posthumano, una modificación de la naturaleza humana por nosotros mismos, con nuestros medios, incluso lo plantean como algo obligatorio para poder sobrevivir en un futuro, ¿no? Y de ahí estaríamos en una etapa de transhumanismo, de tránsito, ¿no? Desde lo humano a lo poshumano, ¿no? Otros hablan, como Lipovetsky, que me cae especialmente simpático, de que lo que nos encontramos ahora es ni más ni menos que hipermodernidad. Es un desarrollo hiperbólico, exagerado, de las consecuencias de la modernidad, ¿no? Bueno, esto, a la hora de la práctica, lo que se ha creado es un ambiente en el cual no sabemos cómo acceder a lo que es auténticamente verdadero, ¿no? Estamos en algo que percibimos que está cambiando y que uno de cuyos rasgos se ha dado por llamar así también, vivimos en un momento en que como no es posible acceder a la verdad, estamos en la postverdad, una época de la posverdad, ¿no? Y ejemplos de esto hay uno que es muy conocido, ¿no? Es las fake news. Yo creo que todos sabemos lo que es, ¿no? La revista Science, ¿no?
publicaba un estudio mostrando cómo entre 2006 y 2017 había se llegaba a una conclusión heladora, ¿no? Decía que la falsedad se difunde significativamente, más rápido, más profundamente y más lejos y con más extensión que la verdad en cualquier categoría de información. A propósito de las fake news, ¿no? Inventas una noticia, ¿no? Eso pasó con los atentados estos de la maratón de Boston, fue el primer caso así como más conocido de relieve, ¿no? Que enseguida aparecieron, este puede ser el terrorista, este puede ser, y luego no lo eran, ¿no? Esa fake news, esa noticia falsa, ¿no? Pero luego lo han utilizado políticos, se utiliza como arma arrojadiza, ¿no? Pero ante eso, ante esa crisis de acceso a la verdad, o esa imposibilidad, un joven nuestro, ¿qué acceso tiene? Fijaos que en el fondo esto siempre ha sido así, ¿eh? O sea, la murmuración, la crítica, la difamación, el cuchicheo, ¿no? Siempre es más rápido que la verdad, ¿no? Lo que pasa es que hoy tenemos pues, la inmediatez y la universalidad, ¿no? Con lo cual el poder que tiene esto de difusión es muchísimo mayor, ¿no? ¿Esto cómo afecta, ¿no? Porque uno puede decir, si esto es así, un joven, ¿qué acceso tiene a la verdad para plantearse la vocación, sea cual sea, en su vida? Y nos podemos enseguida desanimar, ¿no? Este verano, por eso de los idiomas, he estado en Irlanda, justo en el ambiente previo a la jornada de la familia, que como os podéis imaginar, debido a la identidad de género del primer ministro, que se llama en Irlanda, ¿no? Sí, porque está el presidente de la República y luego el primer ministro, y con todos los escándalos, la historia propia de Irlanda, o sea, la visita del Papa quedó en todos los medios universalmente focalizada en un único punto que todos sabemos cuál es, ¿no? Y yo, que estaba pues de cura, con una academia de idiomas, con unos inmigrantes, con otros que iban ahí universitarios, tal, yo era lógicamente había una señora que era más anciana que yo, ¿no? Digo, o sea, aquí, ¿qué imagen tendrán de lo que va a pasar? ¿Qué verdad les habrá llegado, ¿no? Yo creo que me acusarán a mí de ser un peligro público. Tú eres un peligro. Eso le pasó a un obispo de Uruguay, ¿no? Que un señor mayor le acusó de ser un peligro público, ¿no? Bueno, ahí, entre los jóvenes que hay ahí, ¿cuál fue la respuesta que encontré yo? No tenían ni idea. Ni la profesora, ni ninguno de ellos. Solamente en la inmediatez del viaje del Papa, sabían que llegaba el Papa Francisco, ni siquiera sabían para qué. Y se preguntaban si sería posible verlo y cuánto costaría, y si habría todavía entradas, ¿no? Claro. Y dices, caray, yo me esperaba aquí un ambiente de recepción agresivo, de acusación, de lo que sea, pero lo que compruebas es que toda esa campaña de radios, televisiones, periódicos, a un montón de gente que está en otros canales informativos, no les llega. No les llega, ¿no? Igual dices, bueno, es verdad que hay una imposibilidad de acceso a la verdad, de cierta manera, pero también es cierto que eso no necesariamente significa que estén prevenidos en contra. Nos podemos encontrar con un ambiente que el prejuicio a lo mejor lo tenemos nosotros, porque ellos están receptivos. Yo lo que experimenté fue que había recepción positiva, a pesar de que empezaron a salir cosas, pero escuchaban, ¿no? O sea que esa inquietud y esa escucha se da en la juventud hoy, ¿no? Bien, uno de mis hermanos trabaja de director en un centro bastante grande de FP, con chavales que están ahí saliendo de la adolescencia o intentándolo, ¿no? Y sí, es una de las cosas más complicadas que hay. Y bien, preguntándole sobre qué dificultades se encuentra él con este punto, me dice, mira, me daba un poquito la razón a mi experiencia, ¿no? En otro ámbito. Me dice, mira, cuando sacamos el tema de iglesias, como es el centro de Tajamar, cuando sacamos el tema de iglesia y demás, al principio nos esperamos como también recepción contraria. Sin embargo, lo que te responden son las imágenes, ¿no? Los símbolos. La iglesia que tiene poder, o la iglesia que tiene necesidad de corrupción, ¿no? De purificarse de la corrupción, tal, pero
Enseguida, en cuanto empiezas a razonar y decir, pues mira, es que los medios hacen falta para esto, y hace este bien, y este servicio, y este otro, en cuanto argumentas, en cuanto das información, la actitud es mayoritariamente de escucha. De escucha, no de prevención, ¿no? Y se asiente la verdad, ¿no? El documento presinodal habla de una iglesia dicotómica, buena, una imagen que tiene la juventud de una iglesia, por eso dividida en dos, buena y a la vez necesitada de reforma, y que en parte pues el documento dice pues tiene verdad, ¿no? Y cómo pues un buen número de jóvenes secularizados de la sociedad secularizada no piden nada a la iglesia. ¿Y qué pides a la iglesia? Y yo, nada. No me es un interlocutor válido, no entra en mi horizonte de autoridades o cosas a tener en cuenta en mi vida, ¿no? O cual queda marginado. Lo cual, por un lado es triste, pero por otro lado también puede suponer una cosa positiva a la hora de anunciar, ¿no? Es primer anuncio, muchas veces. Primer anuncio, ¿no? Algunos, si ya más profundizados en las críticas, pues si quieren ese tapón, ¿no? Y piden que nos dejen en paz. ¿Qué le pedís a la iglesia? Que nos dejen en paz, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos cosas que hacer, ¿no? ¿Qué responder a eso? Yo creo que todos sabemos que al final, ha salido antes en el diálogo, ¿no? Nosotros los cristianos profesamos un Dios vivo, son palabras del documento, un Dios vivo, y por lo tanto, aunque hay a veces que algunos que asisten a misas o pertenecen a comunidades parecen muertos, los jóvenes son atraídos por la alegría que debería ser el sello distintivo de nuestra fe. Los jóvenes expresan el deseo de ver una iglesia que sea testimonio viviente de lo que enseña. Esa es la necesidad, una vez más, del testigo. Ante la posverdad, pues paciente, pero esperanzada, labor de buena información para poder formar y que ir creando esos espacios de pensamiento crítico, pero sin esos miedos que a veces nos impiden a nosotros desarrollar lo que podemos, ¿no? Porque nuestro mensaje y el encuentro con Cristo puede llegar. O sea, ¿puede llegar a un joven? Sí, de hecho llega, ¿no? Estamos aquí hablando un poco más de una perspectiva más sociológica, un poquito antropológica, pero siempre tenemos que tener en cuenta de fondo que el elemento es espiritual, es la realidad de un Dios que está llamando, de un Dios que está buscando, de un Dios que nos utiliza como canales, a pesar de todas las dificultades, ¿no? Y que se compromete con nuestra historia, ¿no? Eso en cuanto a la verdad. La otra cuestión es, ¿se puede decidir para siempre? Para siempre. Es una palabra que se ha borrado mucho, ¿no? En una clase de FP preguntaron que qué se esperaban después de la muerte y casi todos respondían que con la muerte se acabó. Y se asumía con total naturalidad. Pero uno que saltó dijo que no, que él creía en la resurrección, ¿no? Decía así con todas las letras, resurrección. Porque él después de esta vida quería seguir viviendo en una vaca. Claro, aparte del término, que no es el adecuado, el nivel de reflexión o el nivel de... te deja un poco así, pero era espontáneo, ¿no? Era espontáneo. No se profundiza ahí más, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con el para siempre? Aparte de la cuestión de la vida eterna, que bueno, el eco está siempre ahí en el corazón del ser humano y resuena, lo eterno, lo que queremos que dure, ¿no? Nadie, aunque le fracase su proyecto amoroso, desea que sea provisional, desea que dure toda la vida, ¿no? Que sea permanente, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que se ha ido acentuando el presente. El eje temporal dominante no es el futuro y no es el pasado. El eje temporal dominante es el presente. Un presente que se entiende como momento, como instantáneo, ¿no? Y cuando esto ocurre, en una sociedad consumista, materialmente tan desarrollada, lo que se traduce es en una búsqueda del bienestar inmediato y la satisfacción inmediata de los deseos, ¿no? que todos tenemos, ¿no? De manera que el consumismo va creciendo y va, en ese sentido, cobrando más fuerza, ¿no? Es una cultura en que
como es lo presente lo que se consume, pues yo lo uso, no me importa que el coche me dure 20 años, yo no, ya cambiaré de coche. No me importa que el teléfono me dure 4 o 5 años, el año que viene si es necesario me lo cambio, si se me estropea lo cambio, la ropa igual, todo es usar y tirar, ¿no? Porque el horizonte es muy provisional, ¿no? Y lo mismo ocurre con las relaciones, ¿no? Las relaciones, ¿no? Luego hablará Javier de cómo esto se nota en los medios de las redes, la tecnología, en muchos campos de estos, ¿no? Pero un amigo es algo que lo borras con un clic. Y se acabó, ¿no? Lo tenías y ya no lo tienes, ¿no? Y eso, bueno, pues puede ir calando ahí, ¿no? El para siempre hace que la gente no tome decisiones de largo plazo, porque vivo en el presente, ¿no? Seguro que os habéis encontrado con situaciones parecidas, pero dan que pensar, ¿no? Una chica o un chico que acaba de salir de un desengaño amoroso profundo, herido, herida, ¿no? Y que lo que añora es, pues lo lógico, ¿no? Una compañía, un consuelo, un apoyo. No puede estar solo, no puede estar sola, ¿no? Encuentra al chico o la chica que le agrada o le agrada, que le deslumbra y se siente atraído o atraída por él, ¿no? Y va a por él o va a por ella, ¿no? Y esta persona pues habla con un sacerdote y que a lo mejor está diciendo, oye, espera, sana la herida que tienes, el desengaño, ¿no? Para construir algo que dure, algo que sea fiable, que no se repita lo que te ha pasado, ¿no? Al final vamos acumulando una repetición pesada, ¿no? Una repetición pesada de sufrimientos y de heridas, ¿no? Y escuchas a veces respuestas con una total serenidad y ausencia de mayor profundidad que te dicen, mire, don José, si en el fondo, menganito o menganita, es ahora. Pero como me salga la oportunidad profesional que me catapulta más allá, y me tenga que cambiar, ahí se queda, por mucho que me guste. Por mucho que me guste, ¿no? Es una persona que está en un ambiente de los nuestros, más o menos cercano, ¿no? Pero ves cómo ha calado esa mentalidad. Yo necesito ahora calmar mi soledad ahora, pero no hago un plan a largo plazo, ¿no? Claro, queda cegada la posibilidad a veces para una opción de amor, de dedicación a un amor humano, a una vocación sobrenatural específica, a lo mejor en el celibato, ¿no? ¿Qué ocurre ahí, no? Hablando con un compañero sacerdote del arciprestazgo donde yo colaboro, utilizó una expresión que me gustó. No se trata ahora tanto, decía él, de que estas crisis o esta cuestión del presente que domina tanto nos haya convertido en depredadores sexuales o en consumidores de sexo, que también está ahí. No somos depredadores afectivos. Tenemos una sed de afectividad y dentro de eso, incluso la sexualidad física ocupa un segundo o un tercer lugar, ¿no? Porque lo que necesito es calmar esa afectividad que, pues, con esta dinámica, como comprendemos y nos damos cuenta, pues va quedando herida, ¿no? Ahora, ahí también hay un elemento positivo, es la conciencia de que yo necesito. Es muy consciente, yo necesito, yo solo no soy autosuficiente. Aunque yo para saciar esto use y me deje usar, ¿no? Con todo lo que eso implica ya no me gustaría que esto se entendiese de una manera moralista, ¿no? Porque moralmente es lo que es y eso es así. Pero yo creo que hay una raíz previa, mucho más seria, que es la que muestra un corazón herido y una humanidad herida, que es la que está pidiendo ser sanada, ¿no? Un elemento en que esto se ve, por ejemplo, son esos fenómenos, como son los macroconciertos. En Irlanda, antes que lo del Papa, hubo un macroconcierto de estos, una semana de música. Cuestan una pasta, tienes que prepararte 3 o 4 días el equipo de tiendas para vivir en un sitio sin higiene, sin apenas servicio, con un montón de gente dando brincos, consumiendo cerveza y viendo grupos de música, ¿no? Que uno no sé cómo se lo imagina. Yo, como no he participado nunca, no me lo puedo imaginar. Pero hablando con uno que iba, de la parroquia donde vivía, estaba entusiasmado, era médico, o sea, ya una persona de unos 30 años, iba allí y dice, no, es que es estupendo porque conoces un montón de amigos, estás con un montón de amigos y te sientes parte de un todo.
te sientes parte de un todo, ¿no? Y reconoce, sí, la higiene, tal, el dinero, la incomodidad, sí, pero esto. Y hago el esfuerzo, el sacrificio por eso. Entonces, bueno, pues bueno, se busca en el momento, en el presente, más estable en el tiempo, pues no lo sabemos, pero bueno, el horizonte, y lo vamos a ver ahora al pasar al siguiente punto, es, claro, si el horizonte es el presente, y unimos esta búsqueda moderna, es muy difícil decidirse. Hay veces que, lo señala también el documento presinodal, ¿no? La gran cantidad de ofertas hace muy difícil una decisión. La sociedad propone tanto, carreras. Es que hacer una carrera para distinguir la carrera que quieres estudiar, ¿no? O pensar en elegir el champú, como no haya el que tú compras habitualmente, tienes que excavar detrás de las estanterías, ¿no? Eso ocurre también en el resto de cosas, ¿no? de la vida y también en las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, si elijo, renuncio. Si elijo, puede que no acierte, puede que me esté perdiendo lo que más, ¿no? Y eso se vivencia así, ¿no? Hace fácil ese miedo a decidir que está siempre en la psicología humana, ¿no? El miedo a equivocarse, el miedo a perder, el miedo a fallar, el miedo al qué dirán, porque el joven es bastante sensible al poder del qué dirán, si yo elijo esto, ¿no? Aunque luego tampoco es para tanto, ¿no? Una de mis sobrinas ha descubierto la Semana Santa pasada que el Señor la llama a ser misionera de la caridad, ¿no? Y va a entrar en el noviciado en Madrid dentro de unos meses, ¿no? Y, bueno, pues con la expresividad propia de la mujer, lo expresa tiene 19 años, está estudiando ingeniería industrial, ¿no? Y estos meses está compartiendo su experiencia con sus compañeros, sus amigos, sus amigas, ¿no? Y es acogido, ¿no? No es, tú eres una loca. Bueno, ahora quien lo piense, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? El miedo a equivocarme, el miedo a la decisión, ¿no? ¿Qué es lo que vemos muchas veces en los jóvenes, ¿no? Como no sé la verdad del otro, como no sé si me quiere de verdad, como no sé si me está usando porque está en el fondo buscando a alguien que calme su soledad, como en el fondo yo estoy buscando calmar la mía, vamos a estar juntos, pero sin hacernos promesas. Vamos a estar juntos sin hacernos promesas. Te encuentras así parejas que viven con normalidad, no hacer nunca un plan juntos. Que cada uno tenga su plan por su cuenta. Ella con sus amigas y sus amigos, él con sus amigas y sus amigos, ¿no? Que cada uno tenga su proyecto de realización personal independientemente del otro, ¿no? Y él mientras dure, ¿no? No voy a decidir, ¿no? Pero se pasa del no puedo decidir porque la oferta es mucha, en muchos casos, algo que quizás sea un poquito más radical. No quiero decidir. No quiero decidir. Es el voluntario no querer decidir para no salir de esa situación de lo ligero, de lo que no me compromete, de lo que puede ser flexible, de lo que puede ser más libre, de lo que puede ser siempre renovado, sin muchas complicaciones, ¿no? Ahora, esto de la indecisión, que enlaza con el individualismo, una sociedad que, pues soy yo, la hipermodernidad es eso, ¿no? Un poco, la idea es que antes era un proyecto colectivo, pero ahora ese proyecto colectivo ha derivado a ser un proyecto de la misma índole, racional, autosuficiente, pero individual, ¿no? Individual, sin que haya un fondo de lo común, del esfuerzo, ya no del esfuerzo personal, sino del esfuerzo común, o un proyecto común, ¿no? Cuesta mucho conseguir esas cosas, ¿no? Es verdad que esta indecisión y este individualismo unidos conceden lo que promete. Pues si vemos nuestras gentes, y incluso los mismos jóvenes, y hablamos con ellos, ¿no? O sea, ¿cuántos les da miedo buscar una novia después de una experiencia mala? O al revés. No quieren, ¿no? ¿Qué vemos? Pues que la prometida felicidad y capacidad de renovamiento de las relaciones light, sin ataduras, llevan a una gran cantidad de gente a quedar colgados, abandonados y solos, ¿no? Las estadísticas no dejan de mostrar cómo crecen los celos, la violencia, los engaños que producen heridas, las depresiones, los resentimientos, ¿no? Todo eso está ahí. Esto afecta a los sentimientos, al mundo complejo de la afectividad, que quizás sea una de las cosas buenas también de este momento.
se redescubre, tenemos una oportunidad de repensarla, de profundizarla, de enriquecerla. Pero ese mundo de la afectividad, pues, lleva, por ejemplo, las relaciones de una generación con otra. Padres-hijos, a veces es pura afectividad, no hay educación, no hay una transmisión de valores, ¿no? Es puro afecto, ¿no? Con sus límites, no porque eso sea malo, el afecto, sino por el puro, ¿no? Por el solo, ¿no? La ausencia del padre, es un tema también que todos hemos oído hablar de él, es uno de los rasgos que están ahí. Incluso cuando se intenta sanar la carencia afectiva con el sexo, que es lo que se intenta de muchas maneras, y la ideología de género es maestra en ello, curiosamente lo que encuentras es vacío. El sexo no da lo que promete, ¿no? Y esto las encuestas lo revelan. En Francia, 2/3 de los franceses, después de la Revolución del Mayo del 68 y todos los decenios que han venido después, se manifiestan insatisfechos con su vida sexual, ¿no? 2/3, en mayor o en menor medida. Solamente 1/3 está satisfecho. No es que vamos a ser más felices, mira, no, ni siquiera eso se nos da, ¿no? Ahora, eso es una cosa positiva, ¿no? O sea, descubrir que alguien me está mintiendo, que me está engañando, es positivo. Pero a pesar de eso, hay unos rasgos positivos, ¿no? Como por ejemplo, el consumo de romanticismo. Las películas románticas, las novelas románticas, los planes románticos, el deseo, sigue ese paradigma operando dentro de cada persona, ¿no? El amor fiel para siempre, ¿no? Aunque luego su concreción real sea más o menos difícil, ¿no? Dos últimas consideraciones, porque ya me he enrollado mucho y lo siento. Una, ¿desde dónde descubrir la vida como vocación en medio de esta situación de herida que se puede sanar? Ahora, requiere preparación y requiere a veces acompañamiento especializado, ¿no? Un ámbito fundamental es la solidaridad y el trabajo. El trabajo. Hacer descubrir a los jóvenes que el trabajo no solamente es un medio de dinero y de ganarse la vida, sino que tiene un espíritu de servicio. Que una empresa incluso funciona cuando está sirviendo porque tapa y ha descubierto una necesidad, porque es un servicio. Luego esto se puede corromper, ¿no? Pero hacer descubrir cómo lo que funciona además es porque sirve. Y cómo lo que yo hago además de servir me sirve, ¿no? Entonces crear esa cultura, ir abriendo esa cultura del servicio, es un ámbito previo desde el cual comprender la propia vida con un destino, con una capacidad de servir, ¿no? Y otra que es la experiencia del voluntariado, ¿no? Un voluntariado no hecho en plan ONG. Es uno de los ámbitos donde también la apertura a Dios y la trascendencia aparece de una manera más clara y evidente. Recuerdo ahora el caso de María, que colabora en un voluntariado más o menos esporádicamente desde hace cierto tiempo y que ella misma atrajo a otros amigos y a otras amigas a ese voluntariado de personas sin techo y bocadillos y demás, ¿no? Y me comentaba cómo ella, que tenía sus crisis de fe, que se las guardaba para ella, le había ayudado el hecho de que al empezar el voluntariado se hacía una oración y al preparar a sus amigas para incorporarse a este voluntariado, se dijo, mira, esto es para, lo hacemos porque Jesús nos ayuda a descubrir su rostro en el otro, con un sentido trascendente. Y eso a ella le ha ayudado, ¿no? O sea, esa apertura a la trascendencia al chocar con la realidad, pero una realidad que abre los ojos y que está orientada hacia Dios y que Dios habla ahí, ¿no? Bien, el servicio, la solidaridad es un campo de prevocación, ¿no? Donde podemos fomentar todo eso, ¿no? Bueno, tenía aquí más cosas, pero como si no me pongo el tiempo, si salen luego en el diálogo, será esto.